La agresividad de mi hijo Amaru empezó como hacia el año y medio. Y recuerdo muy bien que cuando empezó, primero empezó autoagrediéndose. Se golpeaba, se jalaba el pelo, se lanzaba contra el piso y golpeaba su cabeza. Y nosotros no sabíamos muy bien qué hacer. Todo el proceso de la agresividad nos duró desde el año hasta los 3 años y medio. Fue un proceso largo, fue un proceso tedioso, fue un proceso lleno de aprendizajes, tanto para él como para nosotros como sus padres, tanto para mí como asesora en crianza, tanto así que hoy en día acompaño a familias frente a temas de agresividad y hemos visto resultados efectivos tanto en mi hijo como en las familias a las que acompaño. Cometimos muchos errores, pero también tuvimos muchos aprendizajes y esto fue lo que aprendí. La agresividad de mi hijo tuvo 3 etapas. La primera fue esta agresividad entre el año a los 2 años, donde era una agresividad más autodirigida, que luego empezó a trasladarse hacia nosotros, sus papás. Entonces, cuando mi hijo entraba en una emoción muy fuerte, en una pataleta, intentaba a veces golpearnos, golpearse, lanzarnos las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento, Amaru recién había estado empezando a entrar a un jardín público. Acá en Colombia hay una gran diferencia entre la educación pública y la educación privada en términos de calidad y sobre todo en términos de calidad socioemocional. Pero en ese momento era lo que podíamos pagar. Y recuerdo mucho una vez que yo llegué a recogerlo del jardín y la profesora me llamó a que siguiera dentro del jardín. Eso era algo muy extraño porque nunca pasaba. Cuando entré, vi a Amaru y vi que en su cachete tenía marcados los dientes de una niña que lo había mordido. En ese momento recuerdo muy bien que tuve 2 reacciones. La primera hacia Amaru, sorprendida, y lo que pensé fue como, wow, te debió haber dolido mucho que esa niña te mordiera porque todavía tienes los dientes marcados. Y la segunda y la más importante fue una reacción desde la compasión. Recuerdo que miré a la profesora, respiré y le dije, pues, profe, gracias por contarme. Entiendo que no es fácil para ustedes, teniendo a 20 niños a cargo, y es algo normal que le pasa a las niñas y niños. También haber pensado, bueno, es una niña, está aprendiendo a hacer las cosas mejor, es normal que esto suceda. Amaru incluso a veces intenta hacerlo con nosotros en casa. Y esta experiencia me acompañó mucho durante los siguientes años porque me hubiera encantado recibir esa misma respuesta de parte de otros cuidadores cuando mi hijo era el que agredía a sus hijas e hijos. Pero entonces esta primera etapa la transitamos desde un lugar muy cómodo porque como padres pensábamos que era solo una etapa que eventualmente iba a pasar por sí sola y en ese sentido no hubo mucha intervención de nuestra parte. Cuando él intentaba autoagredirse, cuando intentaba golpearnos, digamos que sí intentábamos establecer un límite y si estaba autoagrediéndose, pues no dejábamos que se fuera a hacer daño. Si nos iba a querer hacer daño, tampoco lo permitíamos, pero no hubo un acompañamiento consciente, prolongado, dirigido y no hubo más herramientas adicionales donde le enseñáramos a nuestro hijo cómo manejar mejor su agresividad. Pero definitivamente uno de los grandes aciertos que sí tuvimos fue informarnos y fue empezar a investigar, bueno, ¿qué es esto de la agresividad? ¿Hasta qué punto de verdad es normal? Y sobre todo entender que había una gran diferencia entre agresividad y violencia. Claro, es que la agresividad es una etapa común en niñas y niños pequeños debido a que todavía su cerebro está en proceso de maduración, tiene mucho más desarrolladas las partes primitivas de supervivencia, partes impulsivas donde surgen estas respuestas agresivas y el propio sistema nervioso las utiliza para regularse o para atender ciertas necesidades de amenaza o de lugares donde no se siente seguro. Entonces, entender esto fue algo que nos permitió tener un poco más de tranquilidad como padres y también poder trasladar esta mirada compasiva hacia nuestro propio hijo. La segunda etapa empezó hacia los 2 años y pico, cuando logramos cambiar a nuestro hijo a un jardín privado. ¿Por qué hicimos este cambio? Sobre todo porque a mí como madre y asesora en crianza estaba preocupada porque la comunicación entre la casa y el jardín no era muy abierta. Cuando yo llegaba a recoger a mi hijo del jardín, a veces me lo entregaba la profesora, pero la mayoría de las veces me lo entregaba algún auxiliar o otra persona. Y cuando yo quería preguntar, bueno, ¿cómo nos fue hoy? ¿Qué pasó hoy? ¿Qué sucedió? Simplemente me decían, no hay ninguna novedad y pum, me lo entregaban. Y yo no estaba muy segura de cómo se estaba manejando sobre todo el tema emocional de mi hijo en esta institución. ¿Por qué? Porque con esto de la agresividad yo me empecé a dar cuenta, es un niño que tiene una respuesta emocional bastante intensa. Y eso a mí me indica que necesita
de mucho acompañamiento para que aprenda cómo manejar sus emociones, para que lo pueda hacer de manera adecuada y para que eventualmente esto de la agresividad pues empiece a mermar un poco. Pero como yo no tenía casi comunicación, no sabía si las estrategias que estaban usando las profesoras era desde las amenazas, era desde el castigo, desde la invalidación emocional, cosas que yo ya como asesora en crianza y yo ya desde mis formaciones sabía que no eran las que yo quería para mi hijo, y además también sentía que yo estaba haciendo un esfuerzo doble porque yo en casa sí estaba intentando acompañarlo, validarlo, enseñarle, contenerlo, y si eso no lo estaban haciendo en el jardín, pues sentía que estábamos chocando y de alguna forma me estaba quedando mucho más difícil tener este proceso y esta enseñanza con mi hijo. Entonces, cuando lo pasamos a este jardín que era privado y que además tenía una rama especial en acompañamiento socioemocional, pues la agresividad de Amaru se empezó a despertar, pero esta vez hacia sus pares, hacia sus otros amigos. Ya empezaron a llegar las comunicaciones por parte de la profesora y de la directora del jardín contándome que Amaru había mordido a Martín, que le había jalado el pelo a Juliana, que había empujado a Alejandro, etcétera, etcétera, etcétera. Y la única opción en realidad que me daban era hacer reflexión en casa. Por favor, reflexionar con Amaru en casa de lo que sucedió hoy. Y claro, al principio nosotros empezamos a hacer esto de manera muy juiciosa. Maru llegaba, lo recibíamos, lo sentábamos y le preguntábamos, bueno, cuéntanos qué fue lo que pasó hoy. La profe nos contó que le pegaste a Martín, que le jalaste el pelo a Juliana. Recuerda que a ellos les duele, a ellos no les gusta que tú hagas esto. Eso no se hace. Y acá cometimos nuestro segundo gran error. Y es que por un lado nos quedamos solo en la reflexión, es decir, nos quedamos solo en repetirle a Maru por qué estaba mal y por qué a los otros amiguitos les dolía que él los agrediera. Y dos, al hacer esto no estábamos haciendo una separación que es muy clave, y es enseñarle a nuestro hijo a separar impulso de acción. ¿A qué me refiero con esto? Cuando tú solo te centras en decirle a un niño, hey, pegar está mal, hey, pegar no se hace, eso no está bien, eso no lo hacemos, paralelamente le estás diciendo que ese impulso instintivo e inconsciente que tiene de querer golpear, de querer morder, de querer gritar, de querer lanzar las cosas, también está mal. Por ende le estás diciendo que sentir está mal y que él o ella, como niño o niña, también es una mala persona, porque eso no lo debería sentir. Y si se dan cuenta, esto es algo muy fuerte, porque en últimas todos podemos llegar a sentir el impulso de querer golpearle a alguien. ¿Cuántas veces no hemos sentido como adultos las ganas de querer pegarle un puño en la cara a nuestro jefe porque estábamos muy enojados, o de querer lanzar y destrozar todo a nuestro alrededor? Eso es normal y todos los seres humanos podemos llegar a sentirlo. Lo que no está bien es llevar ese impulso a la acción. Pero nosotros con Amaru nos quedamos reforzando en que simplemente toda la ecuación estaba mal, y en últimas también esperábamos, como sé que nos pasa a muchos papás y mamás, que simplemente desapareciera toda la conducta, y en ese sentido que simplemente dejara de sentir esa necesidad y punto. ¿Qué fue lo que sucedió al hacer esto y por qué nos dimos cuenta de que estas dos cosas eran un error? Porque después de llevar varias semanas haciendo esta reflexión con él cada vez que pasaba una conducta agresiva, él empezó a interiorizar tanto este discurso que lo primero que nos decía cada vez que llegaba al jardín, lo primero que me decía era, no le pegué a nadie. Y la profesora me contó que también en las reuniones que hacían al principio del día, donde cada niño se comprometía con algo, lo único que él decía era, hoy no le voy a pegar a los amigos. Entonces, a mí también ya me empezó a dar mucho pesar, porque yo decía, bueno, él ya sabe, él ya entiende, cognitivamente él entiende que esto no se hace, pero hemos hecho un trabajo tan fuerte de estarle repitiendo esto, que es lo único que sabe decir y es lo único que puede decir. O sea, no me imagino cómo él se estaba sintiendo también consigo mismo en ese momento. Ese fue un gran error que cometimos. Ahora, ¿qué aciertos tuvimos en esta etapa? Y es que empezamos a buscar y a ir implementando estrategias de redirección de comportamientos. ¿Qué es esto? Cuando enfrentamos la agresividad de niñas y niños, no solo nos podemos quedar en esta parte verbal de decirle al niño, bueno, esto no se hace, sino que también tenemos que ayudarle a ese niño a canalizar esa energía en algún lugar seguro, es decir, en algún lugar o en alguna acción que le permita liberar ese impulso de manera en la que no le haga daño a sí mismo ni a los demás. Y empezamos a implementar un cojín de la calma, que es este cojín lo compramos, por este lado tiene
una carita enojada, por este lado ya no se ve muy bien, pero le habíamos pintado una carita feliz. Y lo que hacíamos era enseñarle a Maru que cuando estaba muy enojado podía gritar contra el cojín, apretar el cojín o liberar esa energía que estaba sintiendo, ese impulso agresivo en este lugar. Y junto con estas estrategias, algo también muy importante que entendimos es que para trabajar la agresividad hay que entender qué es lo que está detonando o qué es lo que está causando esa agresividad en mi hija o en mi hijo. ¿Por qué? Porque si entiendo que, bueno, le pegó al otro niño o me pegó a mí porque estaba muy enojado, entonces ahí uso el cojín y le enseño a liberar su enojo de esta forma. Pero si le pegó al amiguito porque quería su juguete prestado, no es tanto que use el cojín, sino que aprenda estrategias de comunicación efectivas para pedirle a ese amiguito ese juguete prestado. Ya cada vez eran menos los correos y los WhatsApps que me llegaban del jardín, pero entonces pasamos a la tercera etapa de la agresividad y es cuando decidimos mudarnos, salir de la ciudad, irnos a vivir al campo e ingresar a Maru a un colegio grande. Hoy como mamá yo veo esta etapa y digo, bueno, hubiera podido hacer muchas cosas diferentes, sobre todo ya sabiendo que Maru tenía estas conductas agresivas. ¿Por qué? Porque algo que detona las conductas agresivas es la falta de rutinas o los cambios en la vida cotidiana de las niñas y niños. ¿Por qué? Porque ellos necesitan de la predictibilidad para sentirse seguros. Sacar a un niño de la casa y meterlo a un nuevo espacio educativo, separarlo de, en ese momento nosotros vivíamos con los abuelos, entonces hacer esa separación, todo eso fueron unos cambios a nivel emocional muy fuertes que cuando empezó a entrar en esta nueva institución se desataron en agresividad con sus amigos, con sus compañeros y fue una etapa de adaptación bastante fuerte. Así que cuando entró a este colegio, casi que era algo diario, nos llegaban los correos de la profesora contándonos que Amaru pegó, que Amaru hizo, que ta. Y se me pedía que hiciera reflexión en casa. Pero yo ya había aprendido ese error anterior y dije, no me voy a quedar solo en reflexionar en casa. Y lo primero que hice fue organizar una reunión con la profesora y con la psicóloga de la institución para que generáramos juntas un plan de acción a seguir. Fue una etapa difícil para nosotros como papás, para mí a nivel profesional, porque siento que de parte de las otras personas de la institución y también de familiares y amigos cercanos, había mucho rechazo frente a la forma en la que estábamos intentando manejar la agresividad de Amaru. De alguna forma sentía que estaba la intención de que tenía que haber consecuencias, de que tenía que haber castigos, de que esto no se podía dejar pasar y ya. Incluso se nos aconsejó golpearlo para que aprendiera a no golpear, utilizar una planta que se llama la ortiga, que es una planta que pica, y ponérsela en las manos para que él aprendiera que eso no estaba bien, castigarlo quitándole dulces o quitándole tiempo de televisión, etcétera, herramientas con las que yo no estaba de acuerdo, pero que en un momento fue tanta la insistencia y también fue tanta la impotencia de nosotros como padres de ver que esta agresividad seguía y no se estaba solucionando, que empezamos a dudar de nosotros, que yo empecé a dudar de mí misma y de hecho en redes sociales varias veces les compartí esta duda y esta experiencia personal, porque yo empecé a dudar, bueno, de pronto yo estoy siendo muy terca con esto de la crianza respetuosa, de pronto las otras personas tienen razón y siento que esto es algo que nos pasa mucho a los padres y madres que tenemos hijos con conductas agresivas, porque recibimos tantas voces externas que nos dicen, que soportan y que apoyan esta idea social de aplaudimos al padre o a la madre que utiliza una palmada para enseñarle a su hijo y para ponerle disciplina, pero nos escandalizamos y señalamos y marginalizamos al niño que le da una palmada a otro niño. Muchas veces como padres, cuando estamos acompañando estos procesos, en nuestras hijas e hijos tenemos además esa presión social que nos está diciendo que la única forma de solucionar la agresividad es con violencia. ¿Qué fue lo que nos hizo volver a estar más centrados? Dentro del colegio nos recomendaron ir a donde una psicóloga para evaluar que la agresividad de Maru no fuera por algún trastorno físico, sensorial, cognitivo, etc. Cuando llegamos donde esta psicóloga, yo le compartí todas mis dudas, le dije, por favor, dime si lo que estamos haciendo está bien o está mal, o si de verdad estas otras personas tienen razón. Y lo primero que ella me dijo fue, lo están haciendo muy bien. No le vayan a pegar, no vayan a usar esto de castigos ni de chantajes, porque eso lo único que va a hacer en últimas es incrementar la agresividad en tu hijo. Eso fue como un baño de calma y de esperanza gigantesco, porque fue haber recibido esa validación, esa voz externa de un profesional actualizado.
que yo estaba buscando pero que no había encontrado dentro de los círculos en los que estaba. Así que dentro de esta etapa un gran error fue ese de empezar a desconfiar en nosotros como padres. Lo primero que empezamos a hacer fue enviar estas estrategias que usábamos en casa a la profesora. Todos los días Amaru se iba con su cojín de la calma hasta el jardín, le enseñamos y le mostramos a la profesora cómo lo usábamos y ahí ella nos contó que empezó a ver ciertos cambios. También en casa empezamos a reflexionar con él, pero cambiamos la estrategia y ya no era solo una reflexión verbal de decirle, bueno, está mal pegar, sino que hacíamos lo que se llaman juegos de roles o juegos simbólicos. Y jugábamos a que, por ejemplo, yo era el niño que le había quitado el juguete y él tenía que buscar esta estrategia para poder comunicarme que se lo devolviera o buscar la forma de solucionarlo de manera asertiva. Para que ese aprendizaje no solo pasara por su entendimiento cognitivo, sino que también pasara por donde más lo necesitaba y era su experiencia corporal. También empezamos a validar mucho más ese impulso en decirle, bueno, es normal que te sientas así. Mamá a veces también siente muchas ganas de morder. Mamá también a veces siente muchas ganas de pegar. Eso es normal. La próxima vez que lo sientas, puedes hacer esta otra cosa. Y así con el paso de los meses, mientras también se daba en paralelo ese proceso de adaptación de Amaru a estos nuevos espacios, a ese nuevo jardín, haber pasado de vivir en la ciudad a vivir en el campo, etc., la agresividad por fin empezó a ceder. Hoy en día hago asesorías personalizadas donde he acompañado a muchas familias frente a este tema de la agresividad. Y también tengo un webinar grupal que saco cada cierto mes sobre cómo podemos manejar estas conductas agresivas en nuestras hijas e hijos con herramientas prácticas, con herramientas experienciales y también con información actualizada sobre por qué se da la agresividad, hasta cuándo es normal y qué señales de alerta debemos tener en cuenta como padres, madres y cuidadores para poderlos acompañar. Si tú quieres más información de cualquiera de estos acompañamientos, puedes leer la descripción de este video, donde te voy a dejar el link donde encuentras todos mis servicios. Y bueno, espero que este video te haya hecho sentir acompañado, contenido, sostenido, frente a esta etapa que es, repito, muy normal, muy común en niñas y niños pequeños y es la agresividad infantil. Les mando un abrazo de corazón a corazón y nos vemos en un próximo video.